Ya, perfecto. Eh, bueno, primeramente quería pedirle disculpas por el bache que hubo en la clase del lunes y traté de conectarme hasta cerca de las 2. No hubo caso de conectarse a Zoom, así que definitivamente ahí estamos más o menos mal. Vamos entonces al tema que tenía pensado tratar con ustedes el día lunes, que es otra estrategia importante para diseñar buenos algoritmos, que es la técnica que se conoce como dividir y conquistar. De alguna manera, esto ya lo hemos visto, lo conocen, porque es un poco la base de muchos de los algoritmos eh, recursivos que hemos visto, que hemos discutido. La técnica en general, una técnica que resulta muy efectiva en muchos casos para resolver problemas grandes, es dividir el problema grande en varios problemas menores, resolver esos problemas menores y después combinar las soluciones. Si además los problemas menores son problemas del mismo tipo, la solución obvia es usar recursión. Ejemplo de esta estrategia, y vamos a discutir algunos de ellos en mayor detalle en lo que viene el resto de esta clase. Probablemente eso lo conocen, el método de ordenamiento por intercalación, merge sort, la extremadamente importante técnica de búsqueda binaria, algoritmos rápidos para calcular potencias, tal vez no lo conozcan, pero podemos discutirlo, no es tan complicado. Y definitivamente, posiblemente podríamos decir, la estrella de esto es Quicksort. Quicksort en realidad merece análisis aparte, eso lo vamos a ver después. Vamos a discutir un poco estos ejemplos, vamos a ver varios ejemplos más y lo que es fundamental es cómo analizamos esta clase de algoritmos, cómo podemos determinar cuánto tiempo, cuánto esfuerzo nos requieren para resolver un problema de tamaño dado. Bueno, una rápida revisión de algunos de los algoritmos que mencionamos. Merge, lo que queremos hacer es ordenar una secuencia de tamaño n, de n elementos, un arreglo, por ejemplo, una lista. Si el tamaño de la lista a ordenar es menor o igual a 1, o sea, no tiene elementos o tiene uno solo, en realidad no hay nada que ordenar, estamos listos. Si n es mayor que 1, la estrategia que estamos planteando de dividir en problemas menores y resolver eso recursivamente, nos dice divida su secuencia en 2 y vamos a ver por el análisis que vamos a hacer que nos conviene al hacer esta clase de cosas dividir en 2 tramos de tamaño más o menos parecido, lo más parecido posible, que en este caso significa piso de n medios y techo de n medios como tamaño. Ordenamos las dos mitades, entre comillas, en realidad no son exactamente mitades, porque si tenemos, por ejemplo, que ordenar 101 elementos, vamos a tener un grupo de 50 y el otro de 51, que no son exactamente mitades. Y una vez que hayamos ordenado recursivamente las dos partes del cuento, los intercalamos. Intercalar dos secuencias es bastante sencillo. Imagínense que ustedes están parados frente a dos filas de elementos que vienen ordenados de menor a mayor. Y lo que tienen que hacer entonces es simplemente cada vez irle dando la pasada al elemento menor, si es que lo hay, de las dos filas que ustedes tienen al frente.
En algún momento se les va a acabar alguna de las filas posiblemente, en cuyo caso simplemente eh, dejan de omitirla, dejan de considerarla, ¿sí? Si llamamos m de n al número de comparaciones que vamos a tomar como operación de interés acá, porque típicamente esa es la operación más costosa eh, al ordenar estructuras complejas, y las otras operaciones, qué sé yo, por cada comparación típicamente estamos haciendo varias operaciones de mover datos de un lado a otro, un número fijo de cosas de esas. Y tiene sentido entonces usar el número de comparaciones como criterio. En realidad podemos hacer un análisis muy similar para otros tipos de operaciones si que quisiéramos hacerlo y después combinar todos los resultados. Pero bueno, eso nos da entonces la recurrencia. M de n es m de piso de m de n medios, m de techo de m n medios y piso de n medios, comparaciones más para comparar los elementos de las dos listas ordenadas. Y tenemos como condiciones de contorno m de 0 es m de 1 es 0. Tenemos una recurrencia, o sea, con esto nosotros podemos calcular cuánto es el m para cualquier valor que se nos ocurra, pero en realidad nos interesa tener una fórmula que nos permita calcular los valores porque es bastante trabajoso hacer esto. Lo que a nosotros no nos interesa al final, a la hora de hacer un análisis, es tratar de encontrar una fórmula más compacta, más manejable que esta estrategia de cálculo. Pero bueno, dejémonos hasta aquí por el momento. Búsqueda binaria. En búsqueda binaria tenemos un arreglo de n elementos, llamémosle A, y nos piden ubicar el elemento E en ese arreglo. O decir, definitivamente este arreglo no puede estar en este arreglo. La estrategia, que ustedes la conocen, es que si n es 0, reportamos que no está. O sea, si el arreglo que me dicen buscar tiene largo 0, está claro que el elemento no existe. Si n es 1, comparamos con el único elemento y eso nos dice, oiga, es o no es. Y estamos listos, tenemos la respuesta. Si n es mayor que 1, comparamos con el elemento en la posición piso de n medios, o sea, más o menos al medio del cuento. Se resultan iguales, estamos listos, podemos reportar de que ahí está. En caso de que no, tenemos dos posibilidades. Si el elemento es menor que el A sub n medios piso, quiere decir que no puede estar en la segunda mitad del arreglo, porque es ordenado. Si todos los elementos de la segunda mitad son mayores que eso, y buscamos entonces la primera mitad del arreglo. Si es que resulta que es mayor, por el mismo tipo de justificación, dejamos fuera la primera mitad del arreglo y seguimos buscando la segunda. Si D de n es el número máximo de comparaciones, al buscar un arreglo de n elementos, aquí estamos hablando, ojo, del número máximo de comparaciones, porque el número de comparaciones claramente varía. Si tenemos suerte, la apuntamos a la primera, ¿sí? Puede ser que necesitemos hacer varias divisiones hasta que finalmente justo la apuntemos. Si tenemos mala suerte en el fondo y el elemento está en el arreglo, vamos a seguir con nuestra estrategia de ir picando y subdividiendo hasta que tengamos un único elemento entre las manos. Así que nos vamos a fijar en el peor caso, o sea, en el caso precisamente de que siempre fallamos, digamos, nunca le apuntamos justo al medio. Aproximadamente
En realidad podríamos sentarnos y hacer el cálculo preciso y toda la cuestión, pero no es demasiado lejano de esto. La recurrencia es algo así como B sub n es B de n medios piso más 1, ¿sí? Más o menos. No exactamente eso. Pueden darse la entretención, digamos, de buscarlo exactamente. Una técnica que probablemente ustedes no conocen, les resulta un tanto novedosa, es multiplicación de Karatsuba. Este algoritmo a su vez tiene una historia bastante divertida. Pero bueno, vamos al algoritmo primero, después vamos a los pelambres. Nos dan a multiplicar dos números. Supongamos que los números vienen escritos en decimal para no complicarnos más la existencia. Llamémosle, como somos terribles creativos, A sub y B, y cada uno de esos números son de 2n dígitos. O sea, aquí estamos pensando no en números, qué sé yo, como los números que lo hicieron multiplicar a ustedes en el colegio, qué sé yo, de 5 o 10 cifras tal vez, sino que estamos pensando en números con cientos de cifras, donde realmente la pega es grande. La estrategia que estábamos diciendo de dividir y conquistar es dividir los números en mitades, o sea, decir que A es A sub h por 10 a la n y más A sub l, o sea, A sub l son los últimos n dígitos y A sub h son los primeros n dígitos, y lo mismo con B. Y si multiplicamos esas dos expresiones, el A por el B, nos resulta que A por B es esa expresión de allí. Déjenme prender mi mostrador. Resulta que la expresión es esto. Que si ustedes se fijan, esa expresión nos dice, básicamente tenemos que hacer 4 multiplicaciones de números de n dígitos, aproximadamente. O sea, está claro de que estos productos de aquí podrían tener más de n dígitos, ¿sí? O sea, perdón, aquí podríamos tener un número demasiado grande tal vez, pero la diferencia en realidad son básicamente un dígito más o una cosa así. El punto interesante en este cuento es que si escribimos este producto, que en realidad esto no tiene ningún sentido físico, llamémoslo así, resulta que ese producto es esta expresión de acá. Si ustedes se fijan, aquí aparecen los 4 posibilidades, el AH por el BH, AL por BL, están los 4. ¿Sí? Podemos entonces evaluar los coeficientes anteriores que nos interesaban, que son estos tres, AHBH, ALBL y AHBL más ALBH. Lo podemos evaluar calculando este producto y el producto de esta cosa y restarle eso. Nos estamos fijando en como operación costosa, digamos, acá, en la operación de multiplicaciones. En el fondo las operaciones son costosas. La técnica que nos enseñaron en el colegio, si ustedes lo piensan, significa tome un dígito, multiplíquelo por todo tenemos los dos números, el A y el B, digamos. Tome cada dígito de B, multiplíquelo por A, ¿sí? Lo que significa, si los dos son de n dígitos, significa n operaciones de un dígito, y así con los otros dígitos, y por lo tanto tenemos n cuadrado operaciones de multiplicación de dígitos, ¿sí? Ellos son más costosos que simplemente sumar dos números,
Sumar dos números que tienen n dígitos tiene un costo aproximadamente proporcional al largo nomás. Multiplicar es más costoso que sumar. Si llamamos entonces K sub n al número de operaciones de un dígito que estamos haciendo, lo que nos dice este cuento es que Kn, K de 2n, es 3 veces K de n, pues estamos haciendo 3 multiplicaciones, esta y esta, más algunas otras operaciones más 4n. ¿Sí? 4n, digamos, básicamente son las otras operaciones a un dígito que se están haciendo. Y cada uno, para multiplicar entre sí dos números de un dígito, lo único que estamos haciendo es una única operación. Las características comunes de las recurrencias a las que, bueno, que debe comentarles algunos pelambres al respecto de esto. En su época, ya se me fue el nombre del prócer del caso. En todo caso, era un conocido matemático ruso, ¿sí?, que desarrolló toda una teoría acerca de qué tan costoso era efectuar una serie de operaciones, suponiendo que efectuar multiplicaciones de dígitos de números de n dígitos tomaba un costo que era O de n cuadrado. Y planteó un seminario basándose en sus investigaciones al respecto. Y en ese seminario estaba, entre otros, un estudiante, el señor Karatsuba, y el maestro entonces planteó su idea diciendo que no había logrado demostrar que se requerían realmente 2n, o sea, n cuadrado multiplicaciones, operaciones para multiplicar dos números de n dígitos, pero que todo su desarrollo se basaba en esa suposición. La clase siguiente llegó el señor Karatsuba y planteó su algoritmo que resulta, como vamos a ver cuando lo analicemos un rato más, que toma menos de n cuadrado operaciones y le echó a perder el seminario al caballero. Y hasta ahí nomás quedó el seminario. O sea, tiene una solución para deshacerse de ramos que resultan incómodos, de demostrarle al profesor de que ¿cómo se llama? Su punto de partida está errado y por lo tanto se acabó el ramo. Bueno, cerramos ese paréntesis. Las características comunes de las recurrencias que planteamos recién son las siguientes. Supongamos que tenemos un costo para tamaño n, lo llamamos C sub n, C de n, y la recurrencia, entonces, en términos aproximados, si nos olvidamos los pisos y techos y algunos otros factores de ajuste menores en el fondo, tienen la forma que el costo de resolver el problema tamaño n es a veces el costo de resolver problemas de tamaño n partido por b, más algún costo f. El costo f, en el fondo, si piensan de vuelta en nuestra descripción general del algoritmo, la idea es dividir el problema en varios problemas más pequeños del mismo tipo, y como anunciaba, digamos, podemos ver que nos conviene dividir en forma lo más pareja posible. Por lo tanto, digamos que lo dividimos en problemas de tamaño n partido por b.
todos del mismo tamaño, o más o menos del mismo tamaño, como en el caso de merge sort o de Karatsuba o también en búsqueda binaria. Y resulta que de esos problemas más pequeños del mismo tipo, tenemos A. En el caso eh, de, de merge sort, el B, o sea, el tamaño, la fracción, digamos, que son de tamaño los problemas más chicos, es 2, y el A también es 2. En el caso de búsqueda binaria, el B, el factor en que se dividen los problemas, es 2, también estamos dividiendo en mitades, y el A en ese caso es 1, porque no tenemos que resolver el buscar en las dos mitades, sino que solamente en una. Y en el caso del algoritmo de Karatsuba, el B nuevamente también es 2, y el A es 3 en este caso. Estamos haciendo 3 multiplicaciones de tamaño medio, ¿sí? Y finalmente el F es el costo de hacer esa división y finalmente combinar las distintas soluciones que obtenemos para obtener la solución para el problema más grande. En el caso de búsqueda binaria, el costo de dividir y combinar, digamos, soluciones es simplemente una comparación con el elemento medio y se acabó, ¿sí? En el caso de merge vimos que el costo es aproximadamente n medios, o sea, el costo extra es, tenemos que básicamente dividir la secuencia en dos. Si es que estamos hablando, por ejemplo, que me dan los elementos como una lista, eso significa una manera simple de hacerlo es recorrer la lista a lo largo y en el fondo decir un elemento a la derecha, un elemento a la izquierda, digamos, y así irlo separando en dos. Nosotros tenemos la lista separada en dos mitades de tamaño lo más parejo posible. Ordenamos las dos listas recursivamente y combinamos las dos listas después intercalando, lo cual nos toma básicamente operaciones que son también un lineal, un número proporcionales al número de elementos, ¿sí? O sea, en ese caso el f de n es una constante por el número de elementos. En el caso de Karatsuba vimos que el número de operaciones que tenemos que hacer es básicamente tenemos que hacer una serie de sumas de números, digamos, y esa suma de números, si las transformamos en operaciones de un dígito, significa que tenemos que hacer 4n sumas, si los números que tenemos en la subdivisión son de tamaño n. ¿Sí? Y el valor para costo 1 es algún valor distinto de 0, digamos, 1 típicamente. Tenemos que hacer una comparación para determinar si es que el único elemento es el elemento que estamos buscando y así sucesivamente. Para efectos de lo que nosotros queremos hacer, nosotros queremos llegar a estimaciones de tiempo de la forma θ de alguna función de n, del costo de un tiempo o de las operaciones que nosotros estamos contabilizando, para ser más preciso, del costo del algoritmo. Y por lo tanto, en realidad, el valor de C sub 1, de C de 1, lo único que hace va a ser multiplicar toda la solución por ese valor, así que eso no, para efectos de θ de algo, eso no tiene absolutamente ningún impacto. El omitir pisos y cielos y otras correcciones menores se puede justificar, pero el asunto se pone más o menos enredoso, así que no nos vamos a complicar demasiado la existencia con eso. Solamente decir que esto de acá no son solo mentiras. Bueno, lo que dice la recurrencia en castellano
pedestre. Para resolver un problema de tamaño n, dividimos en a, problema de tamaño n partido por b, los resolvemos recursivamente y combinamos las soluciones. Y el costo de dividir y combinar es el f. ¿Sí? Entonces, incluso da solamente una descripción bien general de nuestro algoritmo. No estoy pidiendo que me den el algoritmo escrito en pseudocódigo ni ninguna cosa, sino que solamente con una descripción bien a vuelo de pájaro de nuestros algoritmos, ya tenemos cómo llenar los valores que aparecen en esta cosa, cuál es el A, cuál es el B, cuál es el F, y en base a eso entonces estimar para dónde va la micro respecto al costo de ejecución del algoritmo, lo cual es ideal. O sea, lo que nosotros buscamos precisamente es poder tener alguna estimación, aunque sea una estimación muy genérica, muy cruda, digamos, de cuánto es el costo de evaluar, de llevar a cabo nuestro algoritmo, ojalá con el mínimo trabajo posible, porque lo que queremos hacer al final del día es decir, mire, tengo estas tres alternativas para resolver este problema, ¿cuál me conviene más? ¿Cuál es la mejor? Y si puedo eliminar de la competencia algoritmos alternativos de solución con poco trabajo, bienvenido sea. Podemos simplificar aún más la recurrencia y llevarla finalmente a alguna cosa que podemos resolver si es que suponemos que N es una potencia de 2. Perdón, no, de 2. Es una potencia de B. N es siempre una potencia de B. Claramente es de interés la situación en que A es mayor o igual a 1. Resolver menos de un problema recursivamente es bastante poco realista. B mayor que 1, dividir en problemas del mismo tamaño como que es solamente complicarse más la existencia, no aporta nada, digamos. Y obviamente estamos suponiendo que la función f de n es alguna función de costo de cuánto nos cuesta subdividir y combinar soluciones, y ese costo jamás va a ser negativo y tampoco puede ser cero, o sea, no puede ser que tenga costo cero la cosa. Hagamos un cambio de variable, llamémosle n a b elevado a r, donde r va a ser nuestra nueva variable, y c de n, o sea, c de b a la r, lo llamamos w de r. Si sustituimos esos valores en nuestra recurrencia anterior, obtenemos la recurrencia que aparece allí. W de r es a veces, perdón, W de R menos 1 más F de B a la R con W de 0 igual a 1. ¿Sí? Resulta que esa es una recurrencia bastante simple de resolver, una recurrencia lineal de primer orden con coeficientes constantes para ser más precisos. ¿Sí? ¿Cómo la resolvemos? La solución, como les decía, es simple, es rutina. Esto puede aparecer como medio mágico, pero funciona y se ve que funciona, así que seguimos. Dividamos la recurrencia por A a la R, a lo que me queda, y después de reorganizar un poco, W sub R partido por A, o sea, W de R partido por A a la R menos W de R menos 1 dividido por A la R menos 1 e igual A la menos R por F de B a la R. Por lo tanto, yo puedo llegar y sumar estas cosas. Eso no es ilegal, digamos. Y resulta que esta sumatoria que tengo acá
si ustedes se fijan, es precisamente la clase sumatoria a la cual sus profesores en matemáticas le llamaban telescópica, ¿sí? Básicamente, cada término de esa recta se cancela con el, o sea, cada término de estos se cancela con estos términos, se cancelan con estos del, de la, del término siguiente, digamos, y sobreviven entonces finalmente solamente el término primero y el último. Y por lo tanto, W de S resulta ser, finalmente, después de hacer todo ese show y multiplicar por A a la S, resulta ser W de 1 por A a la S más a la S por esa sumatoria de A a la menos R, F de B a la R. ¿Sí? O sea, con eso tenemos resuelto el problema. El tema es que esa función, el F de B a la R y toda esta historia, básicamente esta sumatoria de acá es bastante molesta y tenemos que calcularla de alguna forma para llegar a algún resultado más concreto. Bueno, va a resultar en el desarrollo que viene a continuación que la cantidad que vamos a llamar alfa, que es el logaritmo en base b de a, aparece por todos lados, así que definámoslo. Definamos alfa entonces como logaritmo en base b de a, con lo que a a la r, que por definición es b, logaritmo en base b de a, todo eso elevado a r, por definición del logaritmo, ¿cierto? No es más que b a la alfa, que ese alfa lo acabamos de definir, a la r, que es lo mismo que b a la r elevado a alfa, que es lo mismo que n elevado a alfa. ¿Sí? O sea, a la r, como ustedes ven, aparece por todos lados en nuestras sumatorias y cosas, y por lo tanto el n a la alfa va a estar apareciendo a cada rato. La solución de la recurrencia original que teníamos entonces termina siendo esta de acá, o sea, cambiando de vuelta las variables a las variables originales, tenemos que Cn es C0 por n a la alfa más n a la alfa veces esa sumatoria de allí. ¿Sí? Está claro que el valor de C de n está básicamente determinado por el valor de esa suma. Y esa suma obviamente va a depender de qué diantres es f. Hay varias situaciones que debemos analizar en esto. La primera, si es que la suma infinita, o sea, esto de aquí, suma de r mayor o igual a 1, esa suma converge a algún valor dado, digamos, tiene un límite esa suma. En ese caso, podemos simplemente decir, oiga, esta cosa de aquí, esta sumatoria, siempre menor o igual que esta constante, el límite correspondiente, y estamos listos. Ahora, eso va a ocurrir si es que f de n es O de n a la c con c menor que alfa, en cuyo caso la sumatoria va a tener simplemente un valor fijo, digamos, o sea, va a estar acotada por su límite, porque estamos hablando de una suma de puros términos positivos, ¿cierto? Y nos queda entonces que en ese caso Cn es simplemente teta de n a la alfa. Tenemos básicamente acá n a la alfa por C0 más n a la alfa por esto que estamos acotándolo por una constante, así que estamos. Con eso tenemos resuelta una primera pata del cuento. La otra situación se da si es que esa suma diverge, o sea, si es que
no está acotada por una constante. Si f de n es omega mayúscula n a la c con c mayor que alfa, en ese caso podemos decir, oiga, esta suma la podemos acotar por abajo con el último término, que es el mayor de todo. Y en ese caso tenemos la estimación de que c de n en ese caso es teta, es omega mayúscula de f de n. ¿Sí? Si suponemos además que a f de n partido por b es menor que k f de n para algún k menor que 1, podemos también escribir esta cosa de acá, digamos. Esta sumatoria podemos básicamente sacar a la menos logaritmo natural, el logaritmo en base p de n, el máximo de estos afuera, y dejar entonces esto acá así, digamos, ¿sí? Y dar vuelta la suma. En ese caso, como dijimos que AF Bn es menor o igual que KFN, tenemos para este término esta estimación de acá. Y el Fn fijo, sé que Fn, A son fijos, podemos sacarlos fuera, esto es simplemente n a la menos alfa, como habíamos comentado antes, y nos queda que esto es menor que Fn partido por A, n a la alfa, sumatoria para K, para R mayor que 0, de K a la R. Ahora dijimos que K era menor que 1, por lo tanto esa suma de allí converge, y converge a 1 partido por 1 menos K. ¿Sí? Y por lo tanto tenemos esta estimación de acá. F de n partido por A n a la alfa. ¿Sí? Si sustituimos esa cuota para la sumatoria en nuestra fórmula original, si f de n es omega de n a la c con c mayor que alfa, y además se cumple esta condición de acá, de que el f no crece demasiado rápido, entonces tenemos que Cn es simplemente también teta de f de n. Nos quedan las situaciones intermedias, situaciones en las cuales en el fondo el f de n es teta n a la alfa, ¿sí? O sea, está en ese rango, o sea, no se mueve mucho de allí, digamos. Las situaciones más interesantes en la práctica de puntos intermedios, en que la cosa, el f no crece más lento que en el alfa, ni crece mucho más rápido que en el alfa, se resumen en considerar que el f de n tiene la forma de una función que es teta de n a la alfa logaritmo elevado a beta de n, o sea, el logaritmo de n elevado a beta, ¿sí? No es tomar beta veces el algoritmo ni ninguna cosa así. En este caso, la suma que nos interesa resulta ser, recuerden que n a la alfa es a la r, logaritmo de n es r, por lo tanto tenemos que nuestra suma la podemos escribir de esta manera, con teta acá. Como esta es una suma finita, bueno, podemos básicamente simplificar acá, esto es simplemente teta de r a la b, ¿sí? Metiéndola dentro del teta, digamos. Y como en este caso, eso podemos, se justifica, digamos, el hacer la
sacar el teta fuera de la sumatoria, ¿sí? Eso lo vimos en su oportunidad cuando estuvimos hablando de notaciones asintóticas. Y nos interesa entonces saber cuánto es esto de acá, cuánto es la sumatoria de R a la B, perdón, R a la beta. Nuevamente, van a haber varias situaciones. Si es que el R es menor que 1, esta suma de acá es una suma geométrica y en particular converge, y por lo tanto podemos en el fondo aproximar esta suma por, o sea, acotar esta suma por su límite. Si es que el R es 1, bueno, en ese caso es simplemente logaritmo en base b de n, el valor de esa suma, porque eso es el número de términos por 1, ¿cierto? Si es mayor, ahí tenemos que entrar a hacer algunos enjuagues más. Entonces, esta suma converge siempre que... Oh, perdón, está tonteando tal vez. No, pues el R nada que ver, el R va cambiando. Borrón de lo anterior y partamos de nuevo. De lo que ustedes en algún momento vieron en cálculo probablemente, la suma de K a la beta, de R a la beta en este caso, converge si el beta es menor que menos 1. ¿Sí? Y como converge, bueno, puedo acotar en ese caso la suma por el límite correspondiente. Si el beta es igual a menos 1, estamos frente a la suma, a los números geométricos, la suma de los 1 partido por R, ¿sí? Que sabemos que los números armónicos h sub n son aproximadamente, o sea, son una constante más aproximadamente, son aproximadamente una constante más el logaritmo de n, y si el beta es mayor, ahí nos metemos en algunos problemas. Y si beta es mayor que menos 1, lo que podemos hacer es aproximar la suma mediante una integral, para no estarnos complicando demasiado la existencia. ¿Sí? Y en ese caso, al hacer la aproximación mediante una integral, obtenemos que en ese caso es el tercer caso que tenemos acá. O sea, en resumen, si es que f de n cumple con esto, el c de n es una de estas tres opciones de acá, dependiendo del valor de beta. ¿Sí? Y a la colección de los casos anteriores, de cómo es el c de n, dependiendo de qué forma toma el f, es lo que se le conoce como teorema maestro. En realidad, si ustedes se ponen a revisar la literatura, se van a encontrar con que el nombre de teorema maestro es bastante popular para describir soluciones de este tipo a este tipo de recurrencias. No exactamente todos les van a decir que el teorema maestro es exactamente lo que estamos diciendo acá, digamos. ¿Sí? Eso también se puede aplicar en casos en los que A varía con N de alguna manera más o menos regular. En algunos casos de esos casos se pueden aplicar o se pueden considerar algunos otros tipos de subdivisiones también, aunque las cosas se complican, digamos. Y por lo demás, como ya les había comentado, las técnicas, o sea, un análisis más fino que se puede hacer indica que realmente dividir en partes lo más iguales posibles el problema nos conviene. ¿Sí?
Entonces nos ponemos en el caso extremo, por ejemplo, de dividir en n-1 en un problema de tamaño n-1 y un problema de tamaño 1, se da cuenta que la solución es bastante más costosa que esta división. Y una cosa similar va a ocurrir si dividimos, por ejemplo, en un pedazo de 2 y n-2 y así sucesivamente, ¿sí? O sea, nos conviene dividir lo más parejo posible. Y eso es lo que nos lleva a la situación del teorema maestro. Nuestros ejemplos particulares que nosotros estuvimos discutiendo acá son el caso merge sort. Dijimos que el A es 2, o sea, estamos dividiendo en dos subproblemas del mismo tipo a resolver, y el tamaño de los subproblemas a resolver es la mitad del problema original, o sea, B es 2 también. El f de n, en el caso de merge sort, es θ de n, simplemente. Y nuestro teorema maestro nos dice entonces que la solución es θ de n log n. El siguiente algoritmo que vimos fue el algoritmo de búsqueda binaria, en el cual el número de subproblemas a resolver recursivamente es 1, no 2. Tenemos que buscar en una mitad, no en ambas. El B es 2, estamos dividiendo en dos mitades. El f de n es θ de 1, o sea, un costo constante. Y lo que nos dice el teorema maestro para esa situación es que el costo es simplemente n θ log n. El algoritmo de Karatsuba que vimos nosotros tiene A3. Estamos transformando nuestro problema de multiplicar dos números en tres multiplicaciones. Las multiplicaciones son de tamaño la mitad, o sea, B es 2. El costo de dividir y unir los pedazos, en el fondo, el costo extra que estamos incurriendo en cada ronda del cuento es proporcional a n, θ de n. Y lo que nos dice nuestro teorema maestro es que en ese caso el costo de θ n logaritmo en base 2 de 3. Logaritmo en base 2 de 3, que tiene una calculadora a la mano, definitivamente es un número menor que 2, ¿sí? Que fue lo que le echó a perder el negocio a Kolmogorov, creo que fue el prócer que está metido en el cuento. Bueno, lo anterior está muy bien y en realidad cubre la mayor parte de los casos de interés práctico, pero nos falta el pastelito de que se le ocurre inventar un problema que en vez de dividir en dos mitades, divide nuestro problema en un tercio y dos tercios, por ejemplo, ¿sí? Y además resulta preocupante el cuento ese de meter todo lo que son pisos y techos que necesitamos meter, o sea, no podemos ordenar 25 y un tercio de elementos, tenemos que ordenar ya sea 25 o 26, ¿sí? Y por lo tanto, esa cosa de nuestra recurrencia que estamos resolviendo es aproximada solamente. Y definitivamente también está el tema de estamos resolviendo cuentos solamente para potencias exactas de B. ¿Qué pasa entre medio? Y toda esa clase de cosas, digamos, complican la existencia. Para ciertos casos de este tipo de recurrencias que se han estudiado por razones distintas, digamos, utilizando una variedad de técnicas bastante entretenidas, para algunos casos se han logrado obtener soluciones exactas a la recurrencia sin hacer toda esta clase de chamullos de olvidarse los pisos y techos y sin solamente fijarse en potencias.
Y resulta que las soluciones en general son bastante enredosas, ¿sí? Y solamente se han podido resolver algunos casos, ¿sí?, de forma exacta. Así que las soluciones exactas nos ayudan mucho en este tema. Un par de científicos libaneses, Akra y Bassi, enfrentaron el problema desde un punto de vista distinto. O sea, en vez de trabajar con las recurrencias pensando en números enteros, plantearon recurrencias sobre números reales, con lo cual no hay que estarse preocupando de pisos y techos, sino que, claro, tiene perfecto sentido pensar en cuál es el valor de la función para, qué sé yo, 15 17 avos, o cosas por el estilo. El problema sí es que el trabajo original de Acra y Bassi, que está publicado por ahí, está la referencia citada en el apunte, por lo demás, eh, el trabajo original, que fue muy celebrado, es muy celebrado hasta el día de hoy, con el resultado se conoce como el teorema de Acra-Bassi, tenía algunos errores y Leighton lo corrigió, lo completó y extendió. Está también la referencia al paper de Leighton en el apunte. Y realmente lo que vamos a presentar acá es más bien la versión de Leighton, que es la de Acra-Bassi, y como digo, tiene algunos errores en su desarrollo. Teorema. Sea la recurrencia para z mayor o igual a z sub 0, t de z es g de z más una sumatoria de a sub k t de b sub k z más h k de z. En el fondo la idea acá es que el g de z es nuestro f, el costo de desarmar en piezas y volver a componer todo el cuento. Y la sumatoria indica que estamos dividiendo el problema de tamaño z en a sub 1 problemas de tamaño t de tamaño b1 por z, ¿sí?, más a 2 problemas de tamaño tamaño b2 por z y así sucesivamente. O sea, estamos explícitamente manejando la situación en que estamos dividiendo el problema posiblemente en trozos desiguales. O sea, esto incluye, por ejemplo, decir, oiga, ¿sabe qué más? Voy a tener un algoritmo que me reduce, me transforma el problema en dos problemas de tamaño 1/3 del problema original, más un problema de tamaño 2/3 del original. ¿Cómo vamos ahí? ¿Sí? Estamos hablando de esa clase de situación. Y los H, K, Z son en el fondo términos de corrección que en este caso está diciendo la condición que pone el teorema es h k de z tiene que ser O de z partido por logaritmo cuadrado de z. ¿Sí? O sea, el h k de z puede crecer moderadamente con z. ¿Sí? En general, en realidad, lo que a nosotros nos interesa es la situación en que el HK es la diferencia entre Z por la constante y la diferencia al piso y al techo, que en el fondo es constante. ¿Sí? Y por lo tanto eso en general se cumple solo, digamos. Pero estas son las condiciones que pone el teorema. Entonces, si P es la única solución real de esa ecuación de Y, y aquí en general nos vamos a encontrar con que vamos a tener que recurrir a métodos numéricos para encontrar la solución a esa
ecuación para encontrar el P, el demostrar que hay un único valor real que cumple eso. Estamos suponiendo que los A, obviamente los A son mayores que 0 y los B están entre 0 y 1. Resulta que bajo esas condiciones hay un único P. Entonces la solución de esa recurrencia cumple que Tz es teta de esa fea expresión de Y. ¿Sí? La demostración, si ustedes van y toman, les recomiendo que si les interesa esto, tienen tal vez un fin de semana disponible para jugar con esta cosa. Vean el paper de Layton. Es un festival de aplicaciones del teorema del valor medio de integrales y una serie de otras maniobras turbias bastante, bueno, bastante turbias, digamos. ¿Sí? Y realmente es un festival, o sea, no es que esté aplicando la cuestión una vez, sino que se aplica montones de veces hasta finalmente llegar a la cota que estamos indicando acá. Me divertí bastante en algún momento revisándolo, pero lamentablemente en esta universidad, y más con nuestra situación de epidemia, está prohibido de divertirse demasiado en clase, así que lamentablemente vamos a tener que saltarnos la demostración. Como les digo, la gracia que tiene el teorema de Aclavasi, digamos que de alguna forma es o sea, sirve para justificar en forma rigurosa de que realmente no les estábamos contando cuentos peludos con el teorema maestro. Si meten los casos del teorema maestro en el teorema de Aclavasi, les va a dar lo mismo que habíamos dicho nosotros antes. No habíamos llegado a esos mismos resultados por otra vía. Pero tiene la gran virtud, particularmente de que maneja situaciones de divisiones desiguales, como le decía, algún caso a un pajarito que se le ocurre un algoritmo que resuelve dos problemas de tamaño 1/3 y un problema de tamaño 2/3 recursivamente. Aplicando el teorema de Aclavasi, y con esto sí vamos a terminar por hoy día, la recurrencia correcta para ordenamiento de intercalación, en realidad vimos que es esa cosa de allí, ¿sí? Con piso y techo y toda esa historia. Directamente podemos aplicar el teorema de Aclavasi. Tenemos dos términos que son estos de acá, el m, esos dos m's. El A1 y el A2 son 1, es un m y un m. B1 y B2 es un medio. Y los H correspondientes, o sea, la corrección de n medios a piso y techo, son estas de acá, que cumplen la condición que habíamos dado para los H. Esos H en el fondo están acotados por un medio, ¿sí? O están acotados entre menos un medio, o sea, entre menos 1 y 1, o sea, están acotados por constantes, no hay problema con eso. Y el G en el fondo es O de Z, o sea, simplemente Z más una pequeña corrección. ¿Sí? De la condición sobre el P, que en este caso se reduce a que 2 veces por un medio a la P es 1, obtenemos que P tiene que ser 1. Y el teorema de Aclavasi entonces nos dice que T es Z, o sea, el tiempo, el M, en realidad no es T, sino que M, de N es teta de Z, perdón, teta de N logaritmo de N. ¿Sí? Otro algoritmo que la referencia en el apunte también, considera árboles de búsqueda, pero en los cuales hace una búsqueda al azar y resulta que 1/3 de las veces reduce la búsqueda a 1/4 y 3/4 partes de las veces reduce la búsqueda a 3/4 partes y el costo para hacer esa división
es 1. O sea, es una especie de, ¿cómo se llama? Piensan en búsqueda binaria, en que dividimos en un cuarto y 3 cuartos. Una cuarta parte de las veces vamos a caer en el cuarto, tres cuartas partes de las veces vamos a caer en el 3 cuartos, básicamente. Es un poco la idea. En este caso, el teorema, tenemos que resolver esta ecuación de acá, que nos dice que para que esto se cumpla P tiene que ser 0, y en este caso la búsqueda es θ de n log n. ¿Sí? Hay bastantes algoritmos importantes que se basan en la idea de dividir y conquistar. La mayor parte de ellos caen en la categoría de dividida en el problema de tamaño n en A, problema de tamaño n partido por B, y por lo tanto nuestro teorema maestro, como lo planteamos nosotros, es aplicable. La gracia que tiene nuestro teorema maestro es que con un poco de trabajo podemos obtener resultados un poco más precisos, no solamente un teta, sino que tener cotas un poco más precisas, porque sabemos cuáles son las sumatorias y demás cosas que entran en el cuento. Si es que resulta que tenemos el problema de subdivisiones desiguales, por ejemplo, no nos va a quedar otra que aplicar el teorema de Acrabasi o alguna variante de eso. No hay soluciones cuerdas, digamos, para esa clase de situaciones. Y ahí sí vamos a tener que conformarnos con un teta nomás. Y quedamos hasta acá por hoy día, entonces. Pues pasamos la... tengo que... quitar esta cosa porque esto se pone medio tonto. Y veamos si... bien, quedamos con esto hasta acá por hoy día. Otro algoritmo basado realmente en dividir y conquistar, que es probablemente el niño símbolo de estos algoritmos, es el algoritmo Quicksort. Claro que en el caso de Quicksort no tenemos la posibilidad de dividir en mitades, pero y eso amerita un estudio aparte, que en realidad hay varios algoritmos basados en ideas más o menos parecidas que tienen algoritmos, tienen análisis más o menos similar, pero nos vamos a dedicar a ese análisis más adelante. ¿Sí? Sé que varios de ustedes me escribieron correo pidiendo reconsiderar la corrección de la prueba. Estuve revisando los correos que vi ayer, al menos, y creo haberlos respondido todos. Vi que hoy día en la mañana que me habían llegado más comentarios, así que los voy a revisar probablemente hoy día en la tarde y responderlos de ahí. Así que lo estoy debiendo después de esa ronda. Contestarle su comentario a alguien, por favor, avísame la clase siguiente. ¿Sí? Si es que no hay más comentarios por hoy día, quedamos hasta acá. Nuevamente, mis disculpas por la clase pasada, no tengo idea qué fue lo que pasó. Me da la idea que hubo un problema con Zoom, no un problema local. Así que, bueno, eso. Cuídense mucho. En un fin de semana, ya pronto. Bueno, hasta la última clase nuestra, digamos, estamos en mitad de semana. Y nos vemos el día lunes. Que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Que le vaya muy bien, profe.